Sí, hay veces que el internet molesta mucho, muchachos, pero bueno, en lo posible, colocarse al día. Igual vamos, miren que todas las clases están quedando grabadas y la información de la presentación y todo lo que se pueda se va a ir subiendo también al grupo de WhatsApp y a la plataforma, al territorio. Ya vamos a colocarnos pues al día con eso. Yo ya voy a empezar a subir la información allí bien organizada. Bueno, muchachos, vamos entonces a continuar con la presentación. Listo. Están viendo la presentación ahí, muchachos, ¿cierto? La del inductor. Sí, profe. Listo, bueno. Entonces, hasta ayer habíamos dicho que ese inductor era una bobina y que esa bobina pues era un arrollamiento o un envolvimiento, ¿cierto? Sino que pues el nombre técnico es un arrollamiento de varias espiras, y espira pues es una vuelta de alambre, por así decirlo, ¿cierto? Una sola vueltica es una espira, varias vueltas es una bobina. Esas vueltas de alambre o esas espiras o esa bobina está realizada con un alambre que es aislado, ¿cierto? Nosotros lo vemos ahí y uno ve esa bobina, la ve como si fuera, como si fuera un alambre pelado, pero él no es pelado, él es aislado. ¿Listo? Porque si fuera pelado, pues sería un solo conductor y no tendría ese efecto de la bobina. Hoy nos vamos a dedicar a comprender cuál es la función de esa bobina, por qué un arrollamiento, por qué de esa manera y qué es lo que pasa cuando la corriente eléctrica atraviesa, de hecho, cuando llega a una bobina como esta. ¿Listo? Entonces, ayer hablamos de que había varias formas de esas bobinas y que varios núcleos también, y dependiendo del núcleo, pues uno decía esa bobina de qué tipo era, ¿cierto? Hasta ahí estábamos ayer. Inclusive dijimos que si había varias bobinas en un mismo núcleo, eso ya era un transformador, pero que transformadores todavía no vamos a tocar, no vamos a hablar de esa parte. Vimos que esas bobinas se podían asociar o conectar entre sí, ya fuera en serie o en paralelo, y que la suma de esas bobinas, hablando de sus unidades que eran engendros, em, esa suma de las bobinas se hacía igual que la suma de las resistencias. En serie, como se suma resistencia en serie, en paralelo, como se suman resistencias en paralelo. ¿Listo? Hasta ahí estábamos ayer. Hoy vamos a ver entonces cómo es posible ese tema del almacenamiento de energía en el inductor. Están viendo en la presentación una imagen de un circuito montado en Every Circuit. ¿Alguien me confirma, por favor? Sí, señor. ¿Ya la estamos viendo? Sí, listo, bueno, ok. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es entonces, por favor, muchachos, los que puedan, monten este circuito. Es un circuito con una fuente DC de 1,5 voltios, una resistencia conectada en serie de 10 ohmios, una resistencia conectada en serie de 10 ohmios con una inductancia de 10 milihenrios. Listo. Paralelo a estos, conectamos una lamparita para evidenciar la descarga del inductor ahora que lo vayamos a realizar. Listo. Paralelo solamente al inductor, colocamos un medidor de voltaje. Listo, entonces vamos a hacer eso. 3 minuticos ahí para que conecten, por favor. Yo voy a ver, me conecto también desde el celular, o si hay dudas en cuanto a esa conexión. Listo.
Listo. Bueno, listo el circuito, muchachos. Si alguien tiene inconvenientes con el circuito, por favor me lo hace saber que... Un LED, no, aparece aparece el símbolo de una lámpara, aparece el símbolo de una lámpara ahí, Profe, ese circuito ya un apagador. aparece el símbolo de una lamparita. Sí, sí, tiene un interruptor, muchas gracias, no me acordaba, muchachos, qué pena. Sí, lleva un interruptorcito para que nosotros podamos, un interruptorcito sencillito, este sí es sencillo. Yo voy a quitar la presentación esta para conectarme con el celular y mostrarles la conexión. Listo, entonces ahí ya están viendo el circuito. Ese es el circuito, ese es el montaje del circuito que vamos a hacer, muchachos. No, véalo, mírenlo en la parte de arriba, les voy a mostrar, muchachos. Mírenlo en la parte de arriba, mírenla ahí, después de los interruptores. Eso ahí, Juan Esteban, ya vio la lamparita. Es que si colocamos un LED, como el LED tiene, listo, muy bien. Como el LED necesita más de 1,7 voltios, entonces, y tumba el voltaje también. Y se comporta como rectificador. Hay varias cositas ahí que todavía no, entonces no dejémoslo como la lamparita, simplemente para hacer la descarga de la, eh, de la bobina. Eso. Entonces, ojo pues, vamos con los fenómenos. Vamos a leer primero. No, pues ya que tengo aquí la simulación, vamos a hacer la simulación. Y vamos a anotar lo siguiente. Entonces, listo. Iniciamos la simulación. En la simulación, ¿qué voy a ver? Primero, voy a ver el voltaje. Voy a quitar la corriente y voy a ver el voltaje. ¿Listo? Solo el voltaje. Para ver el voltaje, ¿qué hago? Ah, pues simplemente presiono el símbolo que tenemos ahí, el voltaje, y le digo R, ¿cierto? La bajo en el ojito. En este momento, como ya lo estoy viendo, me aparece con una X como para quitar. Listo, bueno. Y
Y ya, listo, ahí lo tenemos simulando. Entonces voy a cerrar el interruptor. Miren lo que va a pasar. Miren que voy a pausar ahí un momentico. Miren pues, la mayor corriente, sino que lo hice ahí muy rápido, la mayor corriente inicialmente se fue por la lámpara. Luego termina yéndose mayor corriente por el inductor. Ahí hay un fenómeno, ya se lo voy a explicar. Pero miren además el voltaje. ¿Dónde arrancó? Recuerden que nosotros hemos hablado de tres estados que tenemos que aprendernos los nombres y su función. Estado inicial o estado cero, ¿cierto? El tiempo cero, el momento en que yo presiono el interruptor. El estado transitorio y el estado estacionario. El estado transitorio es en un lapso de tiempo a partir del tiempo cero. ¿Qué pasa? En los primeros milisegundos, por así decir. Y el estado estacionario es cuando ya, listo, ya llegó o sea, se quedó, como decíamos en estos días, pensar en el vehículo, o en el carro, o en la moto, lo voy a estacionar. Cuando se estacionó, porque ya se quedó ahí. Listo, entonces estado estacionario es en el tiempo, ya se quedó. ¿Qué pasó en su estado final, por así decirlo? ¿Listo? Entonces, miren que en el estado inicial cero arranca en la bobina, yo mido el voltaje y está con el mismo voltaje de la fuente, 1.5 voltios. Pero, pero, en el momento en que empieza a circular corriente a través del circuito, ¿qué pasa? La lámpara, la lamparita que allí me está pidiendo toda la corriente, pero cuando ella ya tiene la corriente necesaria para alumbrar o para iluminarse, ya empieza a pasar corriente solamente por el inductor. ¿Por qué? Porque el inductor en su estado estacionario se va a tender a comportar como un cortocircuito, como si fuera un conductor, un solo alambre, como si ahí eso se volviera de resistencia cero. O sea, la corriente pasaría derecho. Vamos a verlo, mírenlo ahí. Miren cómo el voltaje empieza a caer. ¿Por qué el voltaje empieza a caer? Porque resulta que si yo mido voltaje en un mismo elemento, en un mismo punto, el voltaje es cero. Porque eso ahí es un cortocircuito. Eso ahí que ustedes están viendo, yo le coloqué una resistencia de un ohmio, porque si no le coloco resistencia, el every circuit no me va a dejar simularlo. Además, internamente, la bobina sí tiene una resistencia muy bajita, pero la tiene. Recuerden que no hay conductores perfectos, a no ser que uno trabaje esto con un superconductor. Pero en este caso estamos hablando de una bobina hecha con alambre normal. O sea que tiene resistencia, poquita, pero la tiene. ¿Qué tengo yo que hacer? Tengo que colocarle ahí una resistencia, tengo que colocarle un valor ahí, porque o si no, termina el circuito, como esto es un modelo, ese circuito es un modelo, es un modelado, entonces ellos asumen que el creador pues, de este simulador asume que la inductancia pues no tiene resistencia interna, la resistencia es cero, deja pasar toda la corriente. Listo, si ustedes quieren, ahora hacemos el ejercicio, desconecten la resistencia y van a ver que eso les aparece un cortocircuito. Listo, bueno, entonces ahí tenemos, el voltaje aparece todo, completico, de una aparece el voltaje en la bobina, pero en el momento que empieza a pasar corriente a través de ella, el voltaje empieza a disminuir hasta cero. ¿Por qué? Porque se vuelve un cortocircuito. O sea que inicialmente yo voy a tener ahí, miremoslo, listo, ahí ya va bajando, miren que ya va casi en los 0 voltios. O sea que, digamos que a los 5 milisegundos en este circuito tendríamos 400 milivoltios, ¿cierto? O sea, en 5 milisegundos ya está llegando al cortocircuito. ¿Cuándo es cortocircuito? Cuando el voltaje es cero. Cuando el voltaje llega a cero, eso ya es un cortocircuito. Miren, de hecho la corriente ya dejó de circular por la lámpara, ya está circulando solamente por el inductor. ¿Si notan eso, muchachos? A ver, ahí se demoró un poquito. Y miren que ya la corriente está quieta
en en el circuito, en la malla que está, en la malla en la que está conectada la lámpara. Miren que ahí ya no tengo corriente. Ya la corriente es mínima, mínima la que está pasando por allí. Listo, entonces ahí voy llegando a cero, voy llegando a cero. Vamos a ver qué pasa, si alcanza, el simulador nos alcanza a entregar el 0 voltios aquí, a ver qué pasa. Ya se pasó a micro, vamos a ver hasta dónde. Claro que esto tiene hasta nano, le he visto yo que muestra. Este hasta nanoamperios, nanovoltios. Entonces, pues termina uno como muy, como con valores muy bajitos y no alcanza uno a mostrar lo que se necesita. Vamos a ver, pero bueno, pero ahí podemos apreciar que ya prácticamente no hay corriente circulando por por la lámpara, ya toda se fue, claro, porque recuerden que la corriente eléctrica es perezosa, ¿sí o no? La corriente eléctrica no va a irse por donde tenga dificultad, se va a ir por donde más fácil le quede. Y en este caso, cuando el inductor ya ha pasado un tiempo, se comporta como un cortocircuito, entonces se va derechito por ahí. ¿Listo? Ahora, miren qué va a pasar cuando abra el circuito. Bueno, inicialmente estalló bueno, inicialmente estalló la lámpara, ¿cierto? Porque aparece con un voltaje muy alto. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Listo? Miren que él aparece con un voltaje muy alto. Ahora el voltaje apareció el igualito al de la fuente 1.5, pero ahora ya se aumentó. Miren, por ejemplo, ahí en el caso mío que dejé tanto rato el, la, la bobina ahí recibiendo la corriente, miren que apareció un voltaje de menos 80 voltios. Arrancó con menos 80 voltios y luego se va a hacer. ¿Listo? Ahora vamos a volver la explicación. Vamos a volver a arrancar aquí. Pero esta vez no vamos a verificar el voltaje, sino que vamos a verificar la corriente. ¿Qué pasa con la corriente? ¿Listo? Entonces, corriente en este momento, estado inicial, cero. Estado transitorio, la corriente empieza a incrementarse, mírenla. Mírenla ahí cómo se va incrementando. ¿Listo? Ahí se va incrementando la corriente. Estamos hablando de la corriente en el inductor, porque mire que la lámpara de una, yo voy a volver la simulación. Voy a devolver la simulación, ahora sí. Listo. Miren que la lámpara va a iluminarse inmediatamente, pero la corriente por el inductor va a empezar a incrementarse porque va a empezar a dejarla pasar paulatinamente. Recuerden que ella en ese estado transitorio todavía no es un conductor, pero va a terminar comportándose como como un conductor. Listo, mírenlo. Listo. Deja de pasar la corriente por la lámpara y ya se viene por la bobina porque ya se dio cuenta que por ahí es más fácil. Listo. Entonces miren, ahí ya está circulando toda la corriente a través del inductor y se va incrementando y se va incrementando y se va incrementando y si yo la dejo en el tiempo eso se va a ir hasta el infinito. ¿Por qué? Porque es un cortocircuito. Mentiras, hasta el infinito no. Pues vamos a ver que hay una resistencia ahí pequeñita que limita esa corriente y no la va a dejar tampoco irse hasta el infinito. Pero de todas maneras es una corriente altísima para un circuito de 1.5 voltios. Esto. Conclusión. Ojo, conclusión importante en este caso. Muy importante. La bobina
en este circuito en DC con esa corriente tan alta como la va mostrando ahí, mira que ya está yendo a 1.5 amperios, ya está sobrepasando los 1.5. Lo que está haciendo es quemando la bobina. Por eso es que nosotros no podemos conectar un transformador con corriente DC, porque el transformador tiene una bobina en el primario y otra en el secundario. Después vamos a hablar de eso. Pero lo que es que cuando yo alimento, cuando yo conecto positivo y negativo a una bobina, si yo lo hago durante un periodo largo de tiempo, la quemo. Ahí lo estoy demostrando. ¿Listo? Ahí estoy quemando la bobina. Luego, miren que esta primera parte estoy mostrándoles eso, quemo la bobina. Pero miren pues cuando abro el circuito. Listo. Ojo, lo voy a volver a hacer, pero no con ese tiempo tan largo de conexión, para que lo hagamos mejor. Por ahí yo creo que lo vamos a ver mejor. Hombre, se me pasó. Vamos a darlo con este último que se ve un poco mejor. Seguimos hablando de la corriente que pasa por el inductor, ¿sí o no? Listo. Ahí la tenemos. Y entonces la corriente que está pasando que pasa por el inductor cuando yo finalmente desconecto el circuito. Cuando desconecto el circuito, miren pues, la corriente empieza alta, ¿cierto? Él entrega toda la corriente que tiene y empieza a disminuir hasta que el bombillo se apaga. Listo, ¿cuándo se apaga el bombillo? Cuando ya no tengo corriente. Esa energía que él está entregando allí, para el compañerito que ahora empezando la clase preguntaba, esa energía que él está entregando allí fue la poquita que alcanzó a almacenar. ¿Cómo la almacenó? Ah, en forma de magnetismo, con el campo magnético. Listo, el fenómeno del magnetismo nos ha mostrado, y cuando está en presencia de electricidad, que ya llamamos el electromagnetismo, ese fenómeno del electromagnetismo demuestra que por donde circula corriente eléctrica siempre se crea un campo, ¿cierto? Ahora vamos a ver otra vez una parte del video donde se aprecia eso, siempre se crea un campo. Ese campo electromagnético que se da allí es el que me permite almacenar esa energía, porque ese campo electromagnético quedó allí en el núcleo. Cuando yo desconecto ya es al revés. O sea, el campo magnético, que es lo que también pasa en el fenómeno, el campo magnético me produce un flujo de electrones, o sea, corriente eléctrica. La diferencia es que me la produce eh, con una fuerza opuesta a la que fue creada. Por eso es que aparece ahí un voltaje negativo. Esto, en la que ya entrega el voltaje es negativo. Vamos a ver. Vamos a ver el voltaje. Entonces voy a quitar la corriente, voy a colocar el voltaje y vamos a volver a simular. ¿Listo? Entonces, conecto para que se cargue, ¿cierto? Y luego desconecto. Vamos a dejar la de la desconexión. En la conexión ya habíamos visto, ya habíamos visto que el inductor, cuando yo lo conecto, aparece todo el voltaje allí, pero tiende a irse a cero. Contrario al condensador. Si recuerdan el condensador o capacitor, yo lo conectaba y él arrancaba en cero y se iba cargando. Hablando de tensión o voltaje, ¿sí o no? Aquí es contrario. Yo lo conecto, aparece todo el voltaje, pero empieza a disminuir. Claro, cuando se vuelve un cortocircuito, el voltaje es cero. Es por eso. Pero cuando desconecto, él entrega todo el voltaje que tiene. Y tiene un voltaje más alto. Miren que, por ejemplo, ahí para el ejercicio que estoy haciendo, mire que arrancó en -4, ahorita arrancó en -80. ¿Sí? Resulta que nosotros, esa apreciación, pues allí,
Es debido a que la corriente que pasa por el circuito está siendo alta. Y como tengo un valor de resistencia, corriente por resistencia que me da, vamos a aprovechar, vamos a preguntarle a uno de estos muchachos, a ver, preguntémosle a Jonathan Marín. Señor, Jonathan, eh, según las fórmulas que nosotros hemos aprendido de la ley de Ohm y la ley de Watt, corriente por resistencia, ¿qué es? voltaje. Y por R, voltaje, listo. Entonces resulta que como corriente por resistencia es voltaje, yo tengo una corriente alta que se ha ido almacenando ahí porque yo le dejé conectada la corriente de ese y esa bobina almacenó corriente. Ojo, esto porque es un circuito simulador, pero si yo hago esto en la vida real, la bobina, esa corriente sí es así alta, pero termina quemándose porque se calienta y se calienta y se calienta hasta que se quema. Pero lo que sí puedo hacer es que momentáneamente él tiene esa corriente allí. Cuando yo la libero hacia la carga, corriente por resistencia me da voltaje. Entre mayor sea la corriente, mayor va a ser el voltaje. ¿Listo? Lo mismo con la resistencia. Yo tengo una resistencia alta ahí, también elevo el voltaje. Otra conclusión, de esa manera, a través del magnetismo, yo puedo ampliar el voltaje, aumentar esa amplitud de la señal de tensión o de voltaje. Listo, entonces, ojo pues, ahí ya tenemos varios. Muy bien, Jonathan, muchas gracias. Listo, Bueno, señor. entonces miren que no es el caso en el que uno vaya a dejar todos los elementos allí conectados y déjelo conectado con DC corriente directa ahí todo el tiempo. No, no ese es el caso. Ese es el caso explicativo. Si yo dejo mucho tiempo, esa corriente va a ser muy grande almacenada en forma de campo magnético y cuando yo la libere, pues corriente grande por un valor de resistencia más voltaje grande. Es por eso, muchachos. Vamos acá. Y, listo. Entonces, ahora sí, vamos a ver voltaje y corriente, ambos. Voltaje y corriente en el inductor. Ya arrancamos la simulación. Voltaje y corriente. Vamos a ver en esta parte de la descarga. Ahí la tenemos. ¿Listo? Entonces, en la parte de la descarga, miremos. Cuando yo tengo la descarga, miren que en la descarga el valor de la corriente inicia alta, inicia en 400 miliamperios. ¿Sí lo ven? Luego va disminuyendo hasta 0 amperios. Pero el voltaje también arrancó alto. Ah, claro, recuerden que pues, una corriente alta, el voltaje también se elevó porque es corriente por resistencia. De hecho, miren el ejercicio como lo hicimos ahí. Voy a hacerle una modificación. Ojo, pues no se me van a perder. Voy a aumentar el valor de la resistencia. Si yo aumento el valor de la resistencia, ¿qué pasa? ¿Qué creen ustedes que debería pasar? Vamos a preguntarle a un compañerito. A ver, vamos a preguntarle a un compañerito. Vamos a preguntarle a Emanuel Ocampo. Emanuel nos escucha y tiene micrófono o por el chat. No le tengo micrófono. Listo. Emanuel, aumenté el valor de la resistencia. ¿Qué cree usted que debe pasar? ¿Qué va a pasar en ese circuito con el voltaje y con la corriente? ¿Qué cree usted que va a pasar? Pues se puede descargar más rápido, ¿no? Se va a descargar más rápido. Pudiera ser, vamos a ver, pues, lo pongo en la carga, ¿cierto? Listo, ahí tengo la carga, miren.
¿Qué pasó entonces con la corriente? A ver, se demoró un poquito más para cargar. Claro, tiene lógica, ¿cierto? Si yo tengo un valor de resistencia ahí que no me está dejando entrar la corriente bien, obviamente se va a demorar más para que la corriente finalmente traspase toda la bobina, ¿cierto? Atraviese toda la bobina. Y el voltaje pues se va a demorar más para llegar a ser en la carga, ¿cierto? Continuamos aquí y vamos a descargarlo a ver qué pasa. ¿Qué pasó con la descarga? Lo mismo. Digamos que se hace más rápida, pero ¿qué más pasó? ¿Cómo ven el valor del voltaje? Vamos a volverlo a hacer, vamos a dejarlo en el tiempo. Como tengo una resistencia más grande, me va a limitar más la corriente que va a atravesar el inductor. ¿Y recuerdan que ahora eso nos llegaba a 800 miliamperios? A 400, perdón, a 400 miliamperios. En el ejercicio anterior, miren acá, durante mucho más tiempo no ha pasado de 150 miliamperios. O sea, que limite la corriente que va a atravesar el inductor. Pero cuando libero, limito también. Claro, si yo tengo, ojo pues, si yo tengo una corriente bajita y tengo el mismo valor de resistencia, la resistencia también va a ser bajita. Ujú, listo. Entonces, claro, miren que cae, pero ya no arrancó con un voltaje tan alto. Muchachos, conclusión, en los circuitos DC, cuando yo utilizo inductores, tengo que estar muy pendiente de esas resistencias asociadas a los inductores, porque en el momento en que desconecte esa parte del circuito, ya sea porque está diseñado, perdón, el circuito para que trabaje de esa forma o por una desconexión eh, diferente a su funcionamiento, el voltaje se puede elevar, se pueden tener voltajes altos. Listo. Pero yo esto lo puedo utilizar inclusive para tener elevadores. De hecho, hay fuentes que son fuentes switcheadas y trabajan muy parecido a esto. Aprovechan esa, esa función de la inductancia en un circuito DC y con eso hacen elevadores DC, así como si hicieran un transformadorcito DC. Bueno, yo voy a terminar esta presentación acá, muchachos. Preguntas ahí, todos pudieron montar el circuito. Bueno, y voy a presentar aquí nuevamente esta parte. Listo, bueno, entonces aquí tenemos inicialmente, entonces, ojo, estado inicial, cero, el punto donde apenas voy a conectar mi circuito a través del interruptor. Estado transitorio, hasta que la curva azul, que es la de la corriente, alcanza su máxima corriente, 150 miliamperios. Y mire que en ese mismo momento el voltaje se vuelve 0 voltios. Claro, ya esa bobina se volvió un cortocircuito. Ahí ya es un cortocircuito. ¿Por qué nos permitió hacerlo y por qué está limitado a los 150 miliamperios? Ah, porque tengo una resistencia de 10 ohmios ahí. Es por eso. Bueno, y ahora
Veamos al momento de descargarlo. ¿Listo? Lo tengo. Es más rápido. Es mucho más rápido. Listo, pero entonces miren, el voltaje arranca alto. Ya sabemos que invertido, ya sabemos por qué, ¿cierto? Sabemos por qué es negativo ese voltaje allí. Recuerden que es porque la fuerza con la que yo aprovecho la energía almacenada gracias al campo electromagnético, esa fuerza es contraria a la fuerza con la que fue inducida esa corriente allí con campo electromagnético. Como es contraria, entonces claro, el voltaje cambia. Listo. Pues ojo, Tengo una muchachos, pregunta. preguntas hasta acá. Mm, Preguntas hasta acá para que vamos a otra parte. Señor, ok, pregunta. ¿el voltaje negativo tiene alguna, cómo se dice, algún efecto en un circuito o sucede algo con el circuito cuando... Sí, claro. Sí, 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 muy buena pregunta, claro. De hecho, lo que pasa es que la bobina, ya vamos para esa gran conclusión, la bobina no es utilizada allí en un circuito para que uno pueda hacer algo con el voltaje, ¿cierto? Para que uno pueda aprovechar ese voltaje o algo así, no. La bobina está hecha es para regular la corriente, regular la corriente que está llegando al circuito. De hecho, esas bobinas, cuando estemos ya en la presencialidad, vamos a ver en la BOL que esas bobinas se llaman, en el laboratorio las llaman bobinas allanadoras. Allanadoras se refiere como a la palabra llano, ¿cierto? Llano es algo plano, o sea que es como aplanadora, ¿cierto? Aplanadora es que usted la corriente no va a permitir que la corriente llegue ahí a toda velocidad y de cualquier manera, sino que usted la va a limitar. Un momentico, tin, la ataja y la deja pasar suave. Eso es lo que hace eso es lo que hace lo que nos permite hacer el circuito con la bobina. Ojo, no un transformador, ¿cierto? No, una sola bobina. Profe, Voy a presentarles aquí. Señor, ahí en esa misma gráfica que estaba viendo ahí anteriormente, ahí en estado cero, cuando se abre el circuito, el voltaje negativo alcanza a elevarse a -8, ¿cierto? Como a sí, -8 milivoltios. Ese a voltaje, -8, ese voltaje es el, no, voltios. ese voltaje sería prácticamente decir, como es negativo, pero se descarga en un momentico, ese voltaje sería decir como 8 voltios, como si entregara 1,5 voltios la fuente, pero se nos elevó a 8 voltios. Pero entonces ahí ya, por lo que usted dice que va contraria a ahí va Se contrario. nos eleva a 8 voltios, sí, señor. Ah, ya. Sí, señor. Y de hecho, eso es lo que les decía que hay que tener cuidado, ¿cierto? Que uno no vaya que uno no vaya a dejarlos de esa manera, a dejar un circuito donde ese voltaje se pueda elevar mucho, porque en el momento de esa desconexión del circuito, de esa parte del circuito, claro, genera un problema, tiene un daño allí. Listo. Pero entonces, ojo, miren pues lo que les decía. En un circuito, cuando yo coloco una bobina, yo lo que tengo que hacer es garantizar en mi circuito la corriente que yo no voy a tener ningún inconveniente. Vamos a ver aquí. Listo. Miren cómo limito la corriente, ¿cierto? Ella no va a llegar de una, sino que, mire que si yo necesito una corriente que pase por ese circuito, yo no voy a tener una corriente que va a pasar a toda, ¿cierto? Voy a tener una corriente que va a pasar controlada a través de mi circuito. Vamos a ver, de hecho, vamos a experimentar aquí. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver aquí qué pasa.
Vamos a hacernos este invento aquí a ver qué tal. No, este ya no lo necesito. Vamos a ver qué pasa en este circuito. Listo, ahí limité. Vamos a ver. Pero yo puedo aumentar. Vamos a ver. Vamos a aumentar la inductancia. Vamos a incrementar la inductancia. Incrementemos la inductancia. 1000 milihenrios o 1 henry, ¿sí o no? Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué está pasando? ¿Cómo la ven, muchachos? ¿Qué ven ustedes allí? Va elevando la intensidad. Voy a colocarla menos. No, hay algo más importante en el circuito. Hay algo más importante. Ojo, pues vamos a hacerlo aquí de otra manera. Me acaba de ocurrir aquí otra cosa. Vamos a hacerlo aquí de otra manera. Vamos a tener la misma, vamos a tener el mismo ejercicio. Vamos a tener este mismo ejercicio. Y vamos a hacerlo en este sino. Vamos a tener la resistencia con el mismo valor. Y vamos a variar la inductancia. El 17. Bueno, hay una información aquí creo que montaron para ustedes por los apoyos de sostenimiento, creo. Vamos a ver, terminemos aquí este circuitico y ya les abro el espacio, muchachos, para que se dé la información que acaban de colocar ahí en el grupo, para que no nos desconcentremos acá, ¿listo? Bueno, bueno, entonces vamos a colocar esta, ¿no? Vamos a dejar esta de 1 milihenrio. 1 milihenrio, 100 milihenrios, la misma resistencia, y vamos a ver qué pasa con la corriente. ¿Listo? Y aquí si quiero, vamos a ver esto aquí. Voy a colocar otro interruptorcito, pero es más por organización que no me gusta que nos quede así todo desordenado. Listo. Entonces, ahora sí. Listo. Entonces, 10 ohmios, 1 milihenrio.
nos quedó el otro. Vamos a ver aquí. Tengo uno que se carga, otro que se descarga. Aquí, miren cuánto se demora. ¿En cuál se demora menos? En el de un milihenrio. En el de un milihenrio, ¿cierto? Lo hace de una, o sea, deja pasar toda la corriente más rápido. Lo que nosotros buscamos, muchachos, hacer con la bobina en el circuito DC es que la corriente, por así decirlo, esto va a sonar en términos, esto está como en términos muy antioqueños, como dice mi papá. La corriente, ustedes saben que la corriente, sabemos pues que la corriente es un flujo de electrones, es como si usted cogiera esos electrones y los frenara. Ya, ojo, no van a pasar tan rápido, los hace pasar más despacio, eso es lo que va a pasar. Entre mayor sea la inductancia, más despacio van a pasar. Pero miren, yo también puedo tomar esa resistencia y también puedo aumentarla, ¿cierto? Vamos a hacerla con 100 ohmios y vamos a ver qué pasa. Bueno, ahí como, espere, vamos a darle un valor más alto. Aunque ya ahí tenemos otra conclusión, ¿cierto? Y así no es lo mismo, yo puedo incrementar la resistencia y también aumenta ese tiempo, pero es más significativo si aumento la inductancia. Ah, es muy alto esto sí fue por el simulador. No es por el simulador. Ya la resistencia es muy alta para el voltaje que está entregando la fuente, muchachos. Vamos a modificarlo aquí. Vamos a darlo con 10. No, sigue siendo muy... No, me limita mucho la resistencia ahí, muchachos. No puedo mostrarles aquí con este hombre que falla. Bueno, pero lo que tiene que pasar, o lo que pasaría es que si yo aumento la resistencia en mi circuito, lo que sí voy a lograr es en la descarga de ese inductor. O sea, después del estado estacionario, cuando yo desconecte, esa descarga va a hacer que el voltaje sea un poco más alto, porque recuerden que es corriente por resistencia y se va a demorar más para descargarse. Pero nosotros no vamos a utilizar el inductor como un elemento que va a cargarse y a descargarse, o sea que yo lo voy a tener ahí constantemente para eso. Recuerden que yo lo voy a utilizar es como un elemento como un freno para la corriente. Corriente que me llega no me va a llegar de una, va a llegar suave. Listo, va a llegar suave. Veamos, modifiquemos esta, démosla otra en los 10 ohmios. Listo, y tenemos 100 milihenries, 1 milihenrio y 100 milihenrios. Vamos a pasar este a 10 y el otro a 1000. 10 milihenrios aquí. 1000 milihenrios, que es un henry, ¿sí o no? Entonces, en 100 henrios y en 1000 milihenrios. ¿Listo?
Estoy limitando más esa velocidad allí. O sea que si yo voy a utilizar esto como un cronómetro, una limitante de tiempo para que el voltaje llegue a cero, se va a demorar más en llegar a cero entre mayor sea la inductancia de la bobina. ¿Y para qué me sirve eso? Ah, pues me sirve para limitar, porque recuerden que en este caso esa bobina allí se volvió fue un conductor, dejó de ser un inductor y se volvió un conductor. En el estado estacionario es un conductor. Estado estacionario, cortocircuito. Esto que para nosotros es muy claro. ¿Listo? Entonces, ojo, vamos a hacer un montaje, muchachos. Les voy a pedir, por favor, que hagan este montaje para que hagamos el comparativo entre el condensador y el inductor. Milihenrios. Y vamos a quitar este. Y vamos a tener acá entonces un condensador. Bueno, por favor, todos vamos a hacer este montaje, muchachos. Envolatorio condensador, muchachos. Positor, es lo que. Y pues bueno, para que esto se vea bonito, vamos a hablar aquí bueno, aquí vamos a mirar la corriente y aquí vamos a mirar el voltaje. Bueno, aquí tenemos corriente y aquí tenemos voltaje. Entonces vamos a hacer lo siguiente porque esto aquí así no se ve bien. Vamos aquí tenemos que hacer lo siguiente. Aquí circuito abierto. Y vamos a dar extensión microfarados. Listo. Ah, ¿qué es lo que pasa? Vamos a aumentar el voltaje de la fuente, muchachos. Bueno,
En este vamos a bajar este valor de resistencia. Hombre, muchachos. Con este aquí, vamos a ver. Ahora sí. Listo. Ahora sí. Bueno, muchachos, vamos a modificar aquí un poquito el circuito porque eso no me deja cuadrar bien ahí. Aquí es, acá. Ahora sí, muchachos. Vamos a ver esto aquí. Esto que cambie aquí. Oh, no, el simulador no me permite. Lo hace demasiado rápido, muchachos. Qué pena con ustedes. Hace demasiado rápido la simulación y no me permite mostrarles. Me va a tocar hacerlo individual, pues, por separado, circuito a circuito. Pero lo que yo quiero, muchachos, mostrarles y comparar es el circuito desde su estado inicial hasta el estado transitorio, cómo se comporta. En el condensador, lo que veíamos era que el voltaje en el condensador eh, se demoraba para cargarse, ¿cierto? Pero después de que se cargaba, el relojito que aparece abajo, muestra, a ver, no lo va a mirar, espera, ya lo va a mirar. Eh, en el momento en que yo empiezo a cargar el condensador, estamos con el condensador. Miren que en el momento en que yo energizo el condensador, si le bajo el voltaje a ver, listo, bueno, ahí está. Entonces miren que en el momento en que yo, sí señor, muchas gracias muchachón.
Sí, señor, muy bueno. Muchas gracias. No me la sabía. No me la sabía, muchacho. Muchas gracias. Démosla en un milisegundo, que sirve para lo que vamos a hacer. Bueno, entonces, pues miren, pues muchachos, en el momento en que yo, pues ese condensador está cargado ahí, claro, ese condensador me quedó aquí cargado, necesito descargar este aquí, vamos a llevar la carga del condensador, y vamos a ver, sí. Y listo, claro, esto me quedó aquí cerrado, abierto ya. Listo, entonces ahí tengo. Cuando yo utilizo el condensador, cuando yo utilizo el condensador, recuerden que inicialmente, cuando empezamos el tema de condensadores, dijimos, el condensador en un circuito DC se comporta como un circuito abierto, pero en su estado estacionario. En su tiene un instante en si deja pasar corriente. Veamos nuevamente. Veamos nuevamente, muchachos. Veamos nuevamente. Condensador, o sea, circuito del condensador, solamente el condensador, no pensemos en lo otro. Al condensador yo voy a colocarlo a funcionar en mi circuito y miren lo que va a pasar con la bombilla que está aquí, esta bombillita, la bombillita que está ahí. Esa bombilla está en serie con el condensador. Solamente voy a colocar a funcionar el circuito condensador en serie con la bombilla. En el momento que yo empiece la simulación, miren, pues vean. Bombilla, ¿está prendida o está apagada? Vamos a preguntarle a quién. Vamos a preguntarle a David Sánchez. David Sánchez. Sí, señor. David, cuénteme, ¿ese bombillo está prendido o está apagado? La lamparita que tenemos ahí debajo del condensador. Creo que se me congeló la imagen, pero está prendida. Está prendida, no, yo la pausé, tranquilo, yo pausé. Listo. Oh, pues David, que ya viene la pregunta. Ya viene la pregunta, pues, para que usted nos ayude a concluir. El condensador en ese momento se está cargando. Listo, recuerde que él tiene que llegar a los 2 voltios que tiene la fuente, ¿cierto? Y que la fuente es de 2 voltios. Listo. El condensador es de 100 microfarads y se va a cargar a esos 2 voltios. Ojo, pues, voy a soltar la simulación nuevamente. Cuando alcance los 2 voltios, usted me va a dar la conclusión. ¿Qué va a pasar a los 2 voltios? El Está bombillo se apaga llegando, ya porque el está condensador. llegando.
Ya está llegando. ¿Y por qué se apagó? Porque el condensador actúa abriendo el circuito, ¿no? Deja el circuito Eso abierto. es. Listo, excelente, David. Eso es, esa es la gran conclusión. Circuito abierto. Eso fue lo que hizo. David, muchas gracias. Eso fue lo que hizo y esa es la función del condensador ahí en ese circuito. Mire, circuito abierto. Ya después cuando yo le dé la descarga, eso ya es otra cosa, ¿cierto? Eso ya es otra cosa diferente. Voy a abrir el circuito y voy a descargarlo por acá. Véalo, ahí se descargó. Véalo. Y lo mismo, cuando ya se le acaba el voltaje, listo ya. Por eso hay veces, yo no sé si les ha pasado que hay veces uno conecta por ahí un adaptador y lo desconecta y si el adaptador tiene un LEDcito, sobre todo los cargadores de celular genéricos traen un LEDcito, solo desconecta y el LED se queda prendido un ratico y ni se va apagando. Esto es por el efecto de los condensadorcitos, el condensador que tenga la fuente. Recuerden que hablamos de eso, que un adaptador es una fuente DC. Listo, bueno, entonces ahí tenemos ya. Esa es la gran función del condensador allí en el circuito DC. ¿Listo? En el inductor, bueno, eso respecto al voltaje. El voltaje, claro, el voltaje se cae después, ya no deja pasar voltaje ahí. La corriente también se cae, obviamente el circuito se abre, chao. ¿Listo? Inductor, ¿qué pasa con el inductor? Entonces vamos para el inductor. Vamos para el inductor. Tengo el inductor y vamos a ver qué pasa con el inductor respecto del voltaje. El voltaje en el inductor. ¿Listo? Estoy viendo el voltaje. 0 voltios, circuito abierto, ¿cierto? No he energizado todavía. Ya voy a energizar. Tan. Miren el voltaje. Arrancó de una en los 2 voltios. O sea que en el estado inicial cero es un circuito abierto. Es un circuito abierto. El inductor, como limita la corriente, me va permitiendo ver el voltaje ahí como va disminuyendo desde los 2 voltios o voltaje de la fuente en este caso. Si la fuente es de 100 voltios, 100 voltios, de 50 voltios, 50 voltios. Veo el voltaje y él empieza a disminuir. Va bajando, va bajando, va bajando, va bajando hasta que se vuelve un cortocircuito. Y en el cortocircuito el voltaje es de ¿cuánto? Vamos a ver, pregunta para. Bien, alguien que no lo haya preguntado. A Luisa, Luisa María. Luisa, ¿de cuánto es el voltaje en un cortocircuito, Luisa? Luisa, si nos está escuchando. Ah, bueno, listo. ¿De cuántos voltios estaríamos hablando en un cortocircuito, Luisa? ¿Usted qué cree? Inclusive mire que ahí la gráfica ya está mostrando. Recuerden que ese inductor ahí donde está va para el cortocircuito que se le aboga. Estamos hablando del inductor, véalo. Ahí está. Estamos viendo el voltaje. Arrancó en 2 voltios, que es el voltaje de la fuente. Y empezó a ¿qué, Luisa? ¿Aumentar o a disminuir? Eso es, a disminuir. Muchachos, conclusión y no se les puede olvidar, el voltaje en un cortocircuito tiende a cero.
cero, se tiene que caer el voltaje. La corriente es altísima, pero el voltaje tiende a cero. Listo, mírenlo ahí. A 0 voltios en el inductor, listo, 0 voltios. En el inductor, listo, deja pasar toda la corriente, sí señor, cero. Deja pasar toda la corriente, se volvió un conductor, volvió un Profe, conductor. Si yo quito eh, esa bombilla y esa resistencia de ahí, eso es un cortocircuito. Cuénteme, Juan Esteban. profe, o sea que en este aspecto, pues creería yo, no sé, que tanto el inductor como el capacitor comparten esa similitud de que por medio de un cortocircuito se puede descargar, valga la redundancia, la carga allí presente. ¿O qué? Sí, sí, se puede hacer, se puede hacer. Lo que pasa es que pues uno lo hace que a través de resistencia. Una resistencia o una carga, porque si no es un corto, literalmente un corto. Yo ahí en este momento tengo esa resistencia, tengo la bombilla para mostrarles a ustedes que hay flujo de corriente, pero si quito la bombilla igual el ejercicio va a funcionar, pero si quito la resistencia y la bombilla, eso es un cortocircuito, porque les digo, el modelo matemático con el que está diseñado estos circuitos para simuladores dice que la inductancia no tiene resistencia, entonces eso es un corto. Y de hecho, en la realidad, si usted le coloca DC durante un periodo de tiempo larguito a una bobina, ya sea de un transformador o lo que sea, lo quema. Listo, por eso tiene la carga ahí abajo. Mire, por eso colocamos esa bombilla. Y lo mismo pasa en un circuito real. Tiene que tener algo ahí porque si no, un cortocircuito. ¿Listos? Claros eso para ustedes, muchachos. Profe, Dígame, Freddy. me asalta una Señor. duda ahí o estoy como perdido todavía. El inductor en proporcionalidad con el capacitor, ¿cuál de los dos acapararía más intensidad? ¿El inductor? Sí, el inductor en proporcionalidad que Al capacitor. ¿Acapararía más intensidad el inductor? lo que pasa es que tienen funciones diferentes, Freddy. El inductor lo utilizamos para limitar de lo que yo les decía ahora. Suena muy coloquial y poco antitécnico, pero es como para que nos comprendamos. El inductor lo que hace es como limitar la velocidad de esos electrones, como limitar la velocidad de la corriente. O sea, realmente limita la corriente como una bobina allanadora. Limita esa corriente. Para eso se utiliza en el circuito DC. Porque si yo la dejo solita, en el circuito la dejo solita, eso es un cortocircuito. Mire, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. O sea, la función va como una especie de filtro. Es que realmente se utilizan como filtros dependiendo de la función que cumplen, ¿cierto? Vamos a ver más adelante que se utilizan como pasabajas y pasaltas en las frecuencias, porque uno deja pasar las frecuencias altas y otro deja pasar las frecuencias bajas. Pues vamos a ver eso. Listo, pero por ejemplo, el inductor, mire que el inductor, si usted lo coloca en una frecuencia alta, que sería como la del DC, miren que dejó, ¿cierto? Deja pasar, se vuelve un cortocircuito, deja pasar, pero en la baja no, y en el capacitor es al revés. Listo, entonces miremos este inductor aquí, va. Yo lo voy a colocar por sí solo, o sea, lo voy a colocar a funcionar solo. Em,
sí. Listo, ahí tenemos el inductor, vean. Ahí está solito. Un inductor en un circuito DC. Un inductor en un circuito DC. Voy a colocarlo, voy a simular. Miren lo que pasó. Listo. La fuente de voltaje está en corto. Listo. ¿Por qué? Porque es que él se va a comportar como un cortocircuito. Por eso, por eso, por eso fue que yo me obligo a quitarlo. Por eso fue que yo le coloqué una resistencia, ¿cierto? Dije, listo, le voy a colocar una resistencia. ¿Para qué? Para que esa resistencia me evite el cortocircuito y yo poderles mostrar a ustedes que este elemento, cuando yo simulo este elemento allí, yo voy a tener, ¿qué? Voy a tener voltaje, ¿no? Acá, muy grande. Esto, yo voy a tener voltaje de la fuente, me va a aparecer el voltaje de la fuente allí, pero va a empezar a disminuir hasta que se hace cero porque se va volviendo un cortocircuito. Lo que pasa es que es en el tiempo, ¿cierto? Estado estacionario, cortocircuito. O sea, cuando ya pasó todo, se volvió un cortocircuito. Listo, pero es que yo no utilizo este circuito. Si yo voy a utilizar esto como un circuito DC para una tarjeta o para algo, es un circuito inoficioso. Yo lo que sí puedo es tenerlo como limitante, ¿cierto? Yo lo puedo tener como limitante. Yo lo puedo tener como limitante para el caso nuestro. Colocamos una bombillita ahí. Listo. Yo coloqué allí una bombillita y sí puedo verificar, es la corriente, o sea, la corriente, cómo se va a comportar allí. ¿Cómo se va a comportar la corriente allí? Ah, pues él me va a dejar pasar muy poquita corriente, pero al final la va a dejar pasar toda. O sea, que voy a limitar, estoy controlando esa corriente. Tenemos solamente la corriente, voy a quitar el voltaje. Solamente la corriente. Listo, miren cómo la va dejando pasar. Listo. Hasta que deja pasar qué corriente, qué cantidad de corriente. Ah, la corriente que necesita la carga. Esa carga de ese bombillito es de un poco más de 20 miliamperios. Listo, mírenlo. Esa es la limitante allí. Lo que pasa es que no la dejó pasar de una, que es lo que tenemos que... Listo, ya no la dejó pasar de una. O sea que inicialmente muchachos, miren que inicialmente el bombillo no prende del todo. Listo, miren lo que él no prende de todo, del todo. Ahí alcancé a pararlo, miren. ¿Por qué? Porque no le está pasando toda la corriente. La corriente ahí va en 5 miliamperios y él necesita 20 miliamperios. Entonces, miren, cuando ya deja pasar los veía como aumentando. Listo. Ahí sí ya dejó pasar más de los 20 miliamperios, ya él prende bien, ya alumbra bien. Listo. Claro ahí, Freddy.
Con eso Sí, profe. Sí, resuelvo su duda. sí, señor. La función es diferente de cada uno. El inductor me va a controlar la corriente. Listo. Por sí solo, no. Si lo coloco como sí solo una bobinita ahí, eso es un cortocircuito. Yo no puedo, por eso vamos a ver programas adelante, quizás en unas pruebas, cuando estemos ya en la presencialidad en el SENA, con la ayuda de Dios, vamos a ver que se hacen pruebas en el transformador con DC, pero son de periodos de tiempo muy cortos. Él le metió DC unos segunditos, tomó sus medidas y listo ya. Porque si usted lo deja ahí puesto, quema la bobina. Listo. Y el condensador, ya vimos que el condensador, yo sí le puedo dejar la corriente de DC ahí puesta, pero en el estado estacionario lo que va a pasar es que se abre el circuito. Claros con eso, muchachos. Son dos preguntitas muy claves de comprensión de esto que estamos haciendo y que estamos viendo. Bueno, muchachos, entonces preguntas hasta acá porque ya estamos terminando. Eso es lo que yo quería pues que tuviéramos claro hoy en la clase y era que no fuéramos a tener confusión entre entre la función del capacitor y la función del condensador en presencia de un circuito DC. Entonces, preguntas, muchachos, preguntas ahí. ¿Estamos claros entonces, muchachos? ¿Estamos claros? Bueno, sí, ya enseguida, el último que hicimos, yo creo que me está diciendo este muchachón. Yo creo que es el último que hicimos que me habla este muchacho. Recuerden que estos ejercicios que hicimos acá, muchachos, son explicativos, puede ser, y no obedecen a un circuito calculado o algo así, no, solamente explicativo. Listo. Listo, Juan Esteban, ahí le envié el circuito. Mire si es ese el que querían que les compartiera. Igual tengo otros también, sino que no sé ver la gráfica, pero sí se los voy a enviar también, muchachos. Ah, sí, sí lo tengo. Que sí lo tengo con la gráfica. Ah, pues son los de la clase. Listo, muchachos. Entonces, no siendo más, muchachos, nos vemos la próxima semana con la ayuda de Dios o con los conceptos muy claros, muy definidos. Tienen buenos videos, tienen las clases. Listo. Y cualquier duda, por favor, me contactan de una. Ahora, profe, feliz día. Tengo 16 personas. Listo, muchachos, muchas gracias, lo mismo. Bueno, profe, feliz día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Listo, compañeros y muchachos, profe. muchas Muchas gracias. gracias, profe, que Lo esté bien. mismo. Hasta luego, muchachos. Listo, mujer, con mucho gusto.